Buenas tardes. Esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de Redes y Software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2022. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que son las magnitudes básicas de la electrónica y la electricidad. Si recuerdan, la clase pasada hablamos de lo que era principalmente carga eléctrica, corriente eléctrica y circuito eléctrico. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos diferencia de potencial, resistencia y de potencia. Bien, mis hijos, pues a manera de refrescar la memoria, me gustaría que alguno de ustedes me pueda decir qué hablamos la clase pasada sobre la carga eléctrica. ¿Quién me dice? ¿Algún voluntario? Repita, profe, por favor, que no lo escuché. Lo que preguntaba era que qué nosotros hablamos sobre la carga eléctrica. ¿Quién me puede decir la definición, etcétera, etcétera? ¿Melvin? Bueno, pues la semana pasada, sobre la definición que dimos algunos de nuestros compañeros, fue que es una propiedad que se determina por partículas subatómicas que se pueden producir en relación entre unas en otras. Muy bien. ¿Qué tipo de relación pueden tener esas partículas subatómicas? ¿Qué relación? Sí, o sea, cómo se comportan? ¿Qué relación tienen? A ver, ¿quién lo puede ayudar? Vamos a ver Rubí Esther. Profesor, como con fuerza de atracción y repulsión. Muy bien, excelente. ¿Cuándo se atraen y cuándo se repelen? Opuestos se atraen y similares se repelen. Muy bien, exacto. Y sí, Rubí, ¿querías decir algo? Me parece que tiene algún No, temita. ya está, ya mi compañera lo dijo. Muy bien, muy bien. Ya dijimos entonces que es una propiedad física, ¿verdad? Que se muestra en fuerzas de atracción y repulsión que tienen algunas partículas subatómicas, ¿no? ¿Y qué ley fundamental de la física describe la relación o la magnitud de las fuerzas, ya sea de atracción y repulsión, las fuerzas electrostáticas, entre estas partículas? ¿Quién se acuerda? ¿Johan? Yo, profe, puedo decir. Ah, me dice ahora. La ley de Coulomb, ¿verdad? Era de Coulomb, sí, muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Colon es más bien es una parte del cuerpo. Muy bien. Y Johan, ¿qué dice esa ley? Que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Te faltó una parte. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Y directamente proporcional a qué? A la fuerza. Ajá. Directamente proporcional a. Te faltó la mitad de la fórmula. Rubí, ¿tú te acuerdas? O Emily. ¿Quién puede ayudarlo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Vamos a escoger otra persona, vamos a ver, alguien que no haya participado. ¿Qué tal Sebastián? Sebastián Espinosa. Sebastián Espinosa está dentro.
Parece que no tiene algún problema el señor Espinosa. Y otro Sebastián Matos. Parece que tienen problemas los Sebastianes con los micrófonos. Muy bien. Elian, díganos usted. No, que es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. No. Dímelo O entero sea, de nuevo. Dímelo entero de nuevo. ok. Ya Ok. Que la fuerza de Johan una había dicho corriente. Johan había dicho una parte y la dijo bien. Lo único que le falta es la mitad de la fórmula. Ajá. Que dice que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Eso está bien, pero esa no es la ley que estamos hablando. Esa es otra ley que se llama ley de Ohm. ¿No era la Emmanuel, idea? Ok, dice la ley de Coulomb que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y exactamente. tiene la dirección de la línea que las une. Eso es lo que le faltó a Joan, principalmente. Él dijo que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, lo cual es correcto, pero te faltó que es también directamente proporcional al producto de la magnitud de estas cargas. Bien, eso es. Esa es la ley de Coulomb, mis hijos. Muy bien. Es bueno siempre repasar estos términos que usamos en las clases anteriores porque hay que afianzarlos. La idea es que a medida que vayamos pasando semana tras semana, los conceptos vayan afianzándose dentro de ustedes. Bien, mis hijos, y corriente eléctrica, ¿quién me dice qué es? Vamos a ver, Luigi Miguel. Señor Luigi Miguel Mera, ¿nos escucha? Sí, ¿Podría gente, decirnos, por disculpe que ahora mismo, ¿Tiene problemas? sí, que ahora mismo que me estoy conectando. Ok, perfecto, no hay problema. Asiéntese primero y luego le preguntamos. Vamos, Israidi David. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. Muy bien. ¿Y eso es relacionado con qué? ¿En función de qué? Del tiempo. Del tiempo, muy bien, excelente. Básicamente es la cantidad de carga que pasa por un punto de un material, de un conductor o de un circuito eléctrico en un tiempo determinado. Eso es la corriente eléctrica, tal cual, muy bien. ¿Circuito eléctrico, mis hijos? ¿Quién se acuerda? Vamos a llamarlo yo directamente. ¿Qué tal Emily, que no ha hablado hoy? Bueno, el circuito eléctrico es el conjunto de elementos electrónicos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Muy bien, pero te falta algo. ¿Están conectados entre sí? ¿De qué manera? No sé. Vamos a ver. Ruby, ayúdalo. Ayúdala. Están interconectadas a través de una trayectoria cerrada. Muy bien, excelente. Eso era lo que te faltaba. Es una interconexión de dispositivos que pueden ser generadores o consumidores de energía y los cuales están conectados en una trayectoria cerrada. Siempre es importante entender que para que haya circulación de cargas eléctricas, dígase corriente eléctrica, debe haber una trayectoria cerrada. Siempre. Richard, ¿quiere decir algo?
A ver, para definir lo de la corriente eléctrica en sí, pero ya han dicho específicamente con lo que se ha oído de usted, es prácticamente definido ya lo que es la corriente eléctrica y la idea o la definición que yo iba a aportar en este caso. De Pero acuerdo, en de todo acuerdo. lo que han dicho es eso, es un circuito un conjunto de elementos conectados entre sí que transportan, para transportar la energía en una trayectoria cerrada. Excelente, muy bien. Excelente, Richard. Muy bien, mis hijos. ¿Y qué ustedes entienden por diferencia de potencial? Ya estamos entrando en lo que vamos a ver hoy. De ahora en adelante no hay respuestas incorrectas. Díganos, Javier. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? señor. Ok. La diferencia de potencial, o también denominado, o también llamado, en este caso voltaje, Ujú. es la magnitud física o la fuerza que mueve los electrones a través de la corriente, ¿sabes? Que mueve los electrones a través de la corriente. No, Empuja los electrones a través de un circuito, digamos. Porque la Exacto. corriente es como el Exacto, de un movimiento de los circuito. electrones. Exacto. Ya dijimos que la corriente es el movimiento. Exacto. Ok. No es la fuerza. Es similar, pero no es el concepto directamente. Sebastián. Sí, ya me está funcionando el micrófono. Ok. No es como una forma de medir la diferencia eléctrica de dos puntos distintos. ¿La qué, perdón? La diferencia eléctrica de dos puntos distintos. No, no. Vamos a ver qué nos dice Glavington. Glavington. Parece que tiene problemas con el micrófono, Glavington también. Vámonos con Nehemías. Bueno, la diferencia de potencial es la energía que proporciona una pila o fuente de alimentación. Esa es la fuerza electromotriz, que es un tipo de diferencia de potencial. O sea, es parcialmente correcto lo que tú dijiste. Ok, gracias. Sí, pero eso es un tipo de diferencia de potencial que se llama fuerza electromotriz. O sea, la diferencia de potencial que suple cualquier elemento que genera energía se le llama fuerza electromotriz. Cualquier generador, una batería, un generador de cualquier tipo, ¿no? Vamos a ver. Todavía me falta el concepto, como que no hemos llegado todavía. Vamos a ver. Alguien que no haya. Vamos con John Javier. Joan Javier. Yo, profe. Lo pronuncio No, mal y no, me no confundí. Johan David, es Joan. Joan Javier Arredondo. Pues somos casi igualitos los nombres. Se entonces. parecen los nombres, sí, pero no son lo mismo. Sí. No, parece que tiene problema el señor Arredondo. Pues díganos usted, Johan, entonces. Es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos en un circuito. Excelente. Esa es la definición. Es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos de un circuito. O de un. Entre dos puntos específicos, ¿no? ¿Por qué no es la fuerza asociada, como lo dijo Javier? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y trabajo? Bueno, el mismo Javier, díganos. La fuerza y el trabajo. La diferencia de la fuerza y el trabajo es que la fuerza es como quien dice la magnitud física y el trabajo es como la labor, es como el proceso que hace mediante la fuerza. Más o menos por ahí, pero Algo necesitamos como organizar las ideas mejor. Ok. Vámonos con Emmanuel Lagares. La fuerza es el esfuerzo utilizado para conseguir lo que es el trabajo o resultado.
¿Y el trabajo qué es entonces? El trabajo vendría siendo el resultado. No me gusta esa definición. Como que primero fuerza, esfuerzo, están como muy cerca. Necesito como... ¿Alguien más? ¿Quién me dice? El profesor, alguien escribió por el chat, en este caso, dice que el trabajo mueve la carga con el nivel de valor desde el nivel de valor escalar. Escalar. Eso es cierto también. Pero la diferencia principal es que el trabajo es un producto de la fuerza y el desplazamiento. O sea, necesariamente para yo tener trabajo necesito fuerza, pero yo puedo tener fuerza y no tener trabajo. Por ejemplo, si yo empujo una pared, yo puedo aplicar la cantidad de newton que mi brazo puedan y yo le estoy aplicando una fuerza, pero no va a haber un trabajo porque no va a haber un desplazamiento. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Y por eso la diferencia de potencial, o la tensión, el voltaje, es el trabajo asociado a mover una carga. Porque si esta carga no se mueve, no hay diferencia de potencial. ¿Entienden? Ese es el cosa. Y es interesante, y mira que hablaron de un escalar, eso también es importante. ¿Por qué? Tanto el trabajo, la fuerza, como el desplazamiento son vectores. ¿Qué es un vector? ¿Ustedes se acuerdan lo que es un vector? Sí. Dígame usted. Es una recta que tiene dirección y sentido. Esa recta sería la magnitud, ¿verdad? El tamaño, lo que vale esa recta, ¿verdad? Tiene dirección, el ángulo en el que se mueve y sentido. Entonces, cuando hablamos, vamos a suponer, de desplazamiento, estamos hablando de un vector. ¿Por qué? Porque y es importante que no lo confundan con la distancia, aunque se parecen. Porque la distancia y el desplazamiento, aunque suenan parecidos, no son lo mismo. Y hay gente que dice, no, trabajo es fuerza por distancia. No, no es fuerza por distancia, es fuerza por desplazamiento. Miren la diferencia, de la forma más sencilla posible. La distancia, digamos, de mi casa a la Duarte con París, son 5 kilómetros, por decir un número, ¿verdad? Esa es la distancia. Ahora, si yo me desplazo de mi casa a la Duarte con París, yo me estoy desplazando 5 kilómetros en dirección a la Duarte con París, en el sentido de mi casa a la Duarte con París. ¿Vieron la diferencia? Aunque la distancia sigue siendo la misma. O sea, si yo me desplazo entonces de la Duarte con París a mi casa, yo me voy a desplazar la misma distancia, 5 kilómetros, la misma magnitud. Pero la dirección y el sentido van a ser contrarias. O el sentido, la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario. ¿Vieron la diferencia? Entonces, lo interesante del caso es que el trabajo es un escalar compuesto de el producto escalar de dos vectores. Por eso es interesante verlo de esa manera, como un vector, porque el producto escalar no es simplemente multiplicar. Se tiene que tomar en cuenta la dirección y el sentido de cada uno de las magnitudes, ya la fuerza y del desplazamiento. Pero eso ya es física. Se supone que esa parte ya ustedes tienen que sabérsela. Simplemente se la estoy recordando. Bien, mis hijos, vamos a iniciar con lo que sería la clase de esta semana. Simplemente quería que entendieran un poquito lo que es la diferencia de potencial antes de entrar ahí. Vamos con lo que es la presentación de esta semana. Bien, mis hijos, ¿pueden ver el aula virtual? Sí, se ve. Perfecto. Conceptos básicos de electrónica, ¿no? Tenemos voltaje, resistencia y potencia eléctrica. Esta semana tenemos una presentación y debe ser completado también un cuestionario y un foro en el cual ustedes van a identificar, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo, equipos
que los equipos que tienen mayor consumo, y pues van a decirnos, a sugerirnos alguna manera de reducir el consumo de estos equipos. Probablemente el consumo de energía, que ese concepto lo veremos un poquito más adelante. Bien, vamos a entrar con lo que sería la presentación de hoy. Conceptos básicos de electrónica: voltaje, resistencia y potencia eléctrica. Diferencia de potencial. Tal como nos dijo, creo que fue Joan, la diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje, es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos de un circuito. Miren aquí la fórmula. Voltaje es igual al trabajo relacionado con la carga. Recuerden que si es constante en el tiempo se ponen en mayúsculas, si varía en el tiempo se ponen en minúscula. La unidad de la diferencia de potencial en el sistema internacional es el voltaje, que no es más que un joule sobre un coulombio. La diferencia de potencial, de la definición de diferencia de potencial, se pueden clasificar los elementos de un circuito según el efecto que estos tienen en la tensión al mover las cargas entre dos puntos de un circuito. Estos son 0, positivo y negativo. Clasificación de los elementos según el efecto que tienen en la tensión. Primer caso: trabajo 0, por tal razón voltaje igual a 0. Significa que no hubo desplazamiento de cargas o estas se han mantenido en el mismo punto. Segundo caso: trabajo positivo, quiere decir voltaje positivo o mayor que 0. Significa que al desplazar la carga entre dos puntos tuvimos una ganancia de energía. Como resultado, una elevación de tensión. Esto lo producen elementos activos o productores de energía. Por ejemplo, las fuentes de energía. Ustedes recuerdan, mis hijos, que una de las formas de ver el trabajo era como una transferencia de energía. ¿Recuerdan esa parte? Sí. Si ustedes se fijan, en el concepto básico de física se decía, bueno, cuando yo estoy empujando, digamos, una caja sobre una superficie, yo le estoy aplicando una fuerza y esta caja se desplaza tantos metros, ¿verdad? Cuando se está aplicando un trabajo hacia un sistema, en este caso la caja, lo que se está haciendo es transfiriendo energía desde el entorno, que nosotros somos parte del entorno y estamos aplicándole una fuerza y por ende un trabajo a esa caja, y pues se le está elevando la energía de la misma y por eso se desplaza en el mismo sentido de la fuerza. Y también se decía que cuando el desplazamiento iba en el mismo sentido de la fuerza, el trabajo era positivo. ¿Se acuerdan de eso? Y que cuando el trabajo era positivo, entonces se estaba transfiriendo energía del entorno al sistema. En ese caso, de todo lo que está fuera de la caja al sistema, que es la caja en sí. Ahora, en el caso de las partículas eléctricamente cargadas, es lo mismo. Estamos hablando que cuando tenemos una elevación de tensión es porque el trabajo es positivo. Si el trabajo es positivo es porque al estas partículas pasar por ese dispositivo, las partículas salieron con más energía que con la que entraron. Ese dispositivo elevó su energía y eso causa una elevación de la tensión. Ese tipo de dispositivos que elevan la energía se le llama elementos activos. El elemento activo más básico es la fuente de energía, pero no es el único. Los
de semiconductores, muchos de ellos son elementos activos. Por ejemplo, el transistor es un elemento activo, el triodo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son elementos que ustedes van a ver que tienen un efecto amplificador. Entonces, las cargas cuando pasan por él salen con más energía que con lo que entraron. Es parecido a que la carga yo le dé un empujoncito. Entonces, por eso su trabajo es positivo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Y ahora, ¿quién me dice cuándo el trabajo era negativo? Si ustedes lo entendieron. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Cuando el sistema le cede energía al entorno. Exactamente. ¿Y cuándo el sistema le cedía energía al entorno? Normalmente, ¿con qué tipo de fuerza? La gravedad. No necesariamente. Si tú estás subiendo, sí. Pero si tú estás bajando, la gravedad le está agregando energía. Entonces, depende. ¿Cuál otra? Puede ser con, en este caso, podría ser con una caída de tensión, ¿no? No, estamos hablando ahora mismo de la caja. Vamos a llegar ahí ahora. Ok. Recuerden que el trabajo era negativo cuando, como correctamente se explicó, ¿alguien está tratando de decir algo? Recuerden que no los puedo ver cuando estoy presentando. Yo creo que podría ser por la fuerza de fricción. Por la fricción, esa es una. Y también la gravedad. Pero la fricción es el ejemplo más típico. ¿Por qué? Cuando yo estoy empujando mi caja, yo le estoy aplicando una fuerza a esa caja y un desplazamiento. Como tiene fuerza y desplazamiento, en el mismo sentido de la fuerza que le estoy aplicando, ese trabajo es positivo. Pero al mismo tiempo, esa fuerza que está rozando una parte de ella con, digamos, con otra superficie, digamos con el suelo, tiene una fuerza contraria a ese desplazamiento que se llama fricción. Y la fricción, como la fuerza era contraria al desplazamiento, producía un trabajo porque tiene fuerza y desplazamiento, pero ese trabajo es negativo. Y el efecto neto era que se transfería energía desde el sistema, que era la caja, al entorno, que en este caso sería, digamos, el suelo. ¿Cómo se transfería esa energía? Pues esa energía se transfería en forma de lo que llamamos energía interna, de calor. Por eso cuando ustedes rozan algo, se calienta. Se transfiere esa energía al interior de la superficie, tanto de la caja como del suelo, y se genera calor. Eso se llama, cuando tú tienes calor, tú lo que estés elevando la cantidad de energía interna de esos sistemas, ¿no? Entonces, nuestro sistema, que es la caja, está cediendo energía al entorno. Y en ese caso, el trabajo es negativo. Y cuando el trabajo es negativo, quiere decir que el sistema está perdiendo energía. Y esa misma analogía nos lleva a lo que es la caída de tensión. Bien, es lo mismo. Lo que quiere decir que cuando esas partículas pasan por ese dispositivo, perderán energía. ¿Qué tipo de dispositivo causa este efecto? Que es el tercer efecto. Los que llamamos elementos pasivos. Como por ejemplo, el más básico de todos es el resistor. Cuando la corriente trata de fluir a través del resistor, pierde energía. ¿Y en qué se convierte esa energía? Pues normalmente se convierte en energía, igual que la fricción, se convierte en energía interna del resistor. Por eso los resistores tienden a calentarse. ¿De acuerdo? También pues, hay otros elementos, por ejemplo, tanto el capacitor como el inductor, que lo vimos en la clase pasada. Cuando el inductor genera el campo magnético que produce una corriente contraria al flujo principal, es como si tú tuvieras una fuerza contraria a la que está entrando. Entonces eso te va a causar una caída de tensión, dígase un trabajo negativo y por ende una caída de tensión. Entonces se opone al paso de la corriente. ¿Se entendió, mis hijos?
¿Van, van conmigo, más o menos? Sí, Mario. Sí, creo que sí. Sí, pero Perfecto, entonces. Esta parte, bueno, la voy a leer simplemente por leerla, pero ya lo dijimos. Tercer caso, trabajo negativo, voltaje por debajo de cero o negativo, ¿no? Significa que al desplazar la carga entre dos puntos de un circuito se tuvo que ceder energía, por lo que tendremos una caída de tensión. Este es el producto de un elemento pasivo o consumidor de energía. Por ejemplo, el resistor. Es interesante, mis hijos, antes de continuar, saber que todos los elementos de un circuito pueden ser divididos en activos y pasivos, ¿oyeron? De ahí la importancia de conocer este efecto. Porque cuando ya me hablan de elementos activos, entonces ya yo sé que son elementos que manejan el voltaje y que incluso pueden generarme un voltaje por encima del que yo tenía antes. O que de alguna manera, en función de una señal, pueden controlarme el voltaje. Puede elevarlo o tal vez pueda mandarme uno menor, pero tiene esa facilidad de poder elevarme el voltaje. Y pues pasivo son los elementos que principalmente se oponen al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Resistencia. Pues la resistencia, su nombre lo indica, ¿no? Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Potencia eléctrica. ¿Alguien recuerda en física lo que era potencia? Mis hijos, ¿alguien recuerda la definición de potencia? Profe, potencia podría ser aceleración o Newton, fuerza. No, las tres cosas que me dijiste son diferentes. Ok, fuerza, aceleración y potencia son diferentes. Son diferentes, las tres. No llegué a ver potencia en física. Ah, bueno. Tú la viste, lo que pasa es que no te acuerdas. Pero aceleración es una cosa, fuerza es otra y potencia es otra. Aceleración es la diferencia en la velocidad. Y es interesante que lo entiendas, ¿verdad? Tú estás en un carro, ese carro va a 20 km por hora y después va a 50 km por hora. La aceleración es 30 km por hora, esa diferencia, ¿no? Igual al revés. Si tú vas a 20 y después estás a 10, pues es menos 10 la aceleración. La fuerza, ya lo dijimos, es ese vector que representa el esfuerzo con una dirección y un sentido. Y la potencia es lo que yo quiero que ustedes me digan lo que es. Elian. La potencia no era la cantidad de trabajo que se le hace a un objeto. Sí, en relación a tiempo. En relación al tiempo. Muy bien, excelente. La potencia es la definición más básica. Es la variación del trabajo con relación al tiempo. Pero hay algo que no siempre se dice, aunque debería decirse. El trabajo, profe, sería fuerza. No, porque potencia es trabajo en el tiempo. O sea, fuerza en el tiempo. Pues trabajo no quiere decir la fuerza y trabajo fuerza. tampoco son lo mismo. Eso lo dijimos ahorita. ¿La diferencia cuál es? Entre fuerza y trabajo. ¿Quién le dice? Pues lo dijimos hace unos minutos. No escuché entonces. Elian ya habló, Joan también. Albert, dile a Roberlin cuál es la diferencia entre fuerza y trabajo. Que en ese momento se le dañó el audífono. ¿Yo? Sí. No escuché bien, profesor, definición. Yo. Tenían problema con los audífonos también. Michael, dígale usted. Por ejemplo, te voy a decir el mismo ejemplo que dijo el profesor, que es que
el trabajo pues tiene desplazamiento y una fuerza Exactamente. puede que no. Como el Exacto. ejemplo de la pared, que tú le puedes hacer una fuerza y no la puedes mover. Y ahí en ese caso tú tienes fuerza, pero no tienes trabajo. Exacto. Esa es la diferencia. Muy Ya bien. veo, gracias. Sebastián. No, eso mismo, que el trabajo, que la fuerza sería, como usted dijo antes, el esfuerzo que se hace en una dirección o un vector, ¿verdad? Y entonces esa es la fuerza, y si cuando por ejemplo la fuerza se está aplicando sobre un objeto, entonces ese desplazamiento de ese objeto tiene un trabajo que se aplica por la fuerza que uno está aplicando a ese objeto. Muy bien. Ok, volviendo a la potencia, como bien dijo Elian, la potencia es la relación o la cantidad de trabajo que se puede hacer en un tiempo determinado. Eso es correcto. Pero hay algo que no siempre se dice. Acuérdense que cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de una forma de transferencia de energía. Por tal razón, la potencia no es solo, o no se limita, podríamos decirlo, a la cantidad de trabajo que se puede hacer en un tiempo. Es la cantidad de energía que se transfiere en el tiempo. Y no importa el tipo de transferencia de energía que sea, porque existen muchas formas de transferencia de energía. Una forma de transferencia de energía es el trabajo. Pero, por ejemplo, el calor es una forma de transferencia de energía. O sea, el calor no es cuando tú tocas el chocolate que se siente como caliente, ¿no? Eso no es. Lo que tú estás tocando y lo que está interpretando tu cuerpo no es el calor, sino la diferencia de temperatura. Cuando tú tocas eso, como tu piel está más fría o una temperatura inferior a la del chocolate, digamos, entonces comienza a transferirse energía desde ese elemento con mayor energía interna, por eso está más caliente, hacia ese otro sistema con menor energía interna. Y esa transferencia de energía es lo que el cuerpo interpreta como calor. Bien, el calor en sí mismo es una forma de transferencia de energía. Por tal razón, yo podría conseguir la potencia calórica, que es calor sobre tiempo. Pero hay otra forma de transferencia. Vamos a suponer las ondas electromagnéticas, es una forma de transferencia, en este caso la electricidad, por obvias razones, también, porque la electricidad es una forma es una onda electromagnética. Las ondas mecánicas, como el sonido o como las olas del mar, también son una forma de transferencia de energía. Entonces, lo que realmente la forma genérica del trabajo sería transferencia de energía sobre tiempo. Y eso es lo que me interesa, con eso que me interesa que se queden en la mente, ¿no? Muy bien, voy a abrir una pizarra para mostrarles algo. ¿Me están siguiendo mis hijos? ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Perfecto. Potencia eléctrica. Profe, no está presentando. Oh, perdón. Disculpe. Abrí la pizarra y no lo puse a presentar. Que ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, sí. Ok, perfecto. Ok, como dijo muy bien Elian, potencia eléctrica en relación al tiempo, pues es la variación del trabajo en función del tiempo. Eso es total y absolutamente correcto. Pero sabemos que ya dijimos que el voltaje era igual a la cantidad de trabajo en función de la carga, ¿no?
cantidad de trabajo requerida para mover una carga de un punto a otro. Por lo que yo podría despejar y decir que la variación del trabajo, yo puedo decir que es voltaje por carga, variación de la carga, ¿no? Por tal razón, sustituyendo, vamos a ponerle a esta ecuación un número. Voy a poner que esta va a ser la ecuación 1. Sustituyendo dB en 1, tenemos que potencia es igual a voltaje por dQ entre dt. Bien, ¿alguno de ustedes recuerda qué es esto de aquí? Eso es la derivada, ¿no? Sí, eso es una derivada, pero ¿cuál derivada? Es una derivada. Yo sé que es una derivada, profesor, porque la he visto, pero el nombre... Todas esas son derivadas. Cuando yo le pongo D es derivada, pero no quiere decir que... Porque acuérdate que una derivada es una... ¿cómo se llama eso? Una operación matemática. Pero eso no es lo que me interesa. Fíjense en eso. Eso es carga en el tiempo. ¿Alguien se acuerda qué era carga en el tiempo? Corriente. Corriente. Muy bien, excelente. ¿Cómo sabemos que la variación de la carga con respecto al tiempo es igual a la intensidad de corriente en el tiempo? Entonces, sustituyendo en 1, tenemos que la potencia no es más que voltaje por corriente. Y esta expresión es la forma común de calcular la potencia eléctrica. Voltaje por corriente. Así que ustedes lo van a ver en todas partes. ¿Lo vieron? ¿Y vieron de dónde sale? Porque tal vez muchos de ustedes lo conocían, ¿no? Señor. ¿Qué es lo interesante? Bueno, la unidad de la potencia, ya vamos a la presentación. La unidad de la potencia es el watt o el vatio en el sistema internacional, que es en el que trabajamos. Recuerden que también en el sistema americano pues se puede medir en caballos de fuerza, que es lo que llamamos HP. Ok. Volvamos acá. Y entonces miren algo. Recuerden que yo le había dicho que la forma genérica de ver la potencia sería la variación de la energía en el tiempo. Por tal razón, yo puedo despejar y decir que la variación de la energía
sería la potencia por unidad de tiempo. Normalmente, pues, potencia es expresada en watt y tiempo es expresado en segundos. Sin embargo, yo podría expresarlo en para facilitar, ¿verdad?, la lectura, yo podría decir, bueno, yo voy a tomar en cuenta solamente, o voy a expresar cada 1000 watts, que es lo mismo 1 kilowatt, y 60 segundos, que es lo mismo que 1 hora. ¿Verdad? 1 minuto, profesor. No, 1 minuto. No, son 360. 60 por 60 son 360, ¿verdad? 3600. Ahora sí. Déjenme calcular, porque también uno tiene derecho a equivocarse. ¿Dónde están la calculadora? Sí, 60 por 60 son 3600. 3600, ¿verdad? Sí, 1 hora tiene 3600 Sí. segundos. Perdone. Por tal razón, yo puedo expresar también eso en kilowatt hora. ¿A alguno de ustedes le suena esa unidad? ¿Cuánto de ustedes pagan luz en su casa? Nada más el que levantó la mano. Aquí Dayton pagamos luz, creo. No, no necesariamente. Bueno, el kilowatt es lo que... El kilowatt es lo que nos da el gobierno, kilowatt como hora, quien mis dice, hijos, de energía es eléctrica. kilowatt hora. Es la manera en que se les cobra la energía, o las EDE cobra la energía. ¿Por qué? Recuerden que la potencia en horas, en función de tiempo, o la energía, es la cantidad de energía consumida o generada. Asimismo, se le paga a una generadora en función de la cantidad de kilo, megawatt que genera en un tiempo determinado. Bien. Entonces, así es que ustedes le cobran. La relación de potencia y energía es esa. La potencia por unidad de tiempo es la energía consumida o generada por un sistema. Las empresas de distribución de energía usan el kilowatt hora para calcular la energía consumida por ustedes, que son los usuarios. Y asimismo, pues también se le pagan a la generadora en función de watt, de potencia por unidad de tiempo. Puede ser megawatt hora o por año, no sé, como ellos lo decidan calcular, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. Si yo, en este caso, si yo tuviera una fuente que su pico máximo son de 500 watts, ¿eso es por hora o por segundo? Debería ser por segundo. Pero ese es su pico. Ese es su pico. Ok. Eso no es que va a llegar a eso. Pero digamos que si tú le estás consumiendo al máximo, ella te va a estar consumiendo prácticamente 500 watts de forma 500 watts instantáneo, prácticamente por segundo. Bien. Ok. Ahora, mis hijos, miren algo interesante. La potencia, ahora que tú hablas de los equipos tratan de mantener su potencia. Recuerdan que yo les había comentado que el transformador, una de las ventajas que tenía era que podía controlar las magnitudes de voltaje y corriente
manteniendo la misma potencia prácticamente. ¿Lo recuerdan? Que eso lo vimos en la clase pasada. ¿No Sí. recuerdan? Bien, pues eso es lo interesante del transformador. El transformador, con muy pocas pérdidas, te mantiene una relación de voltaje y de corriente. Pero los equipos en general siempre tratan de mantener la misma potencia. Dígase, un abanico, si tú lo tienes al máximo, tiene una potencia dada que viene en función del voltaje de él, digamos que es 110 voltios o 120, y la corriente que él consume, que normalmente debería ser prácticamente constante. Ahora, ¿qué sucede? Si por alguna razón tenemos una reducción en el voltaje que se le aplica a ese abanico, él va a tratar de mantener su misma potencia, su mismo consumo de potencia. Digamos que si su potencia son 100 watts, él, aunque la corriente baje a 90 voltios, el voltaje baje a 90 voltios, él va a tratar de mantener su potencia. Por ende, la corriente tenderá a aumentar a medida que la corriente baje, que el voltaje baje, perdón. De manera que un bajón de tensión tiende a dañar los equipos, porque también les comenté en la clase pasada que lo que determina el conductor de un sistema es la corriente. Bien. Y por eso, si yo bajo el voltaje, la corriente va a aumentar y puede dañar el conductor, porque son conductores que probablemente no estén diseñados para esa corriente adicional que tienen. Y con eso entiendo que ustedes podrían inferir por qué en algunos lugares se usan voltajes distintos. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que pueden responderme esa pregunta? ¿Por qué ustedes creen que en algunos lugares se usa como voltaje de referencia 110 voltios, en otros se usa, por ejemplo, 240 voltios? ¿Quién me dice? Elian. Yo imagino que como usted explicó ahora es para evitar pérdida de potencia, o sea, de voltaje. Porque si vamos a suponer, mientras más voltaje haya en una red, más, ya tú sabes que la caída que va a tener, vamos a suponer, ese componente, se puede controlar, porque vamos a suponer, hay 220, pero mi equipo consume 110. Pero yo tengo, vamos a suponer, con reductores, yo lo bajo a eso, a esa cantidad. Pero así mismo algo, si el voltaje baja, yo podría mantener esa potencia porque yo tengo más voltaje del que imagino yo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo van a hacer ustedes, pero yo escribiendo para que todos puedan verlo. Déjame ponerle la pizarra de nuevo. Profesor, si me permite opinar sobre eso. Carlin, diga, no sé. Que lo que yo había visto era como que los 110 voltios se utilizaban, bueno, a diferencia de los 240 voltios, los 110 voltios era como más para un uso profesional, por así decirlo, porque al el voltaje ser más bajo, es menos probable que ocurran accidentes y ese tipo de cosas. Sí, eso es una de las razones, cierto. Al voltaje ser más bajo es menos probable que afecte el cuerpo, porque lo que necesita las cargas eléctricas para poder romper la resistencia, digamos, del cuerpo humano, requiere de un voltaje específico. Por eso ustedes pueden tocar una pila de 9 voltios y a menos que se la pongan en la lengua, si ustedes se fijan, no van a sentir nada. Ella no puede romper la resistencia, digamos, de sus dedos. Pueden tomar también una batería de un carro, que son 12 voltios, en los dos bornes y no le va a dar corriente. Sin embargo, si ustedes ponen un cablecito metálico o algo, ustedes van a ver que sí produce un cortocircuito, porque la resistencia de ese cable es muy inferior. Ahora, cuando tenemos voltajes superiores, por ejemplo 110 o 20, esos voltajes sí pueden superar la resistencia de nuestro cuerpo. Pero al tener
mientras más bajo es menos probable que lo supere. Bien, eso es cierto. Pero hay también otro tema con eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Están viendo la pizarra? Lo puse a mostrar así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, por aquí Ok. se ve. Imagínense que yo tengo un aire acondicionado. Ese aire acondicionado viene diseñado de manera que yo puedo alimentarlo a 110 o a 220, digamos. No importa, él lo va a asumir. Pero él tiene una potencia específica que en su mayor carga, ¿verdad? Si tú lo pones al máximo, pues él va a consumir eso. Digamos, si tenemos un aire acondicionado de 100 watts, por decirlo así. No, eso es muy bajito. Vamos a ponerle 500 watts. El cual puede ser alimentado a 110 voltios o a 220 voltios. La pregunta es, ¿con qué voltaje o con qué tensión requerimos de un menor calibre en los conductores? Esa es la pregunta. Yo le puedo decir, maestro. Bueno, dígame usted. La que requiere menos, o sea, el calibre de los conductores sería la 220. Ah, muy bien. Vamos a ver si es verdad lo que usted dice. Vamos a ver. Si B es igual a 110 voltios, ¿qué va a pasar? Tenemos una potencia que es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Por tal razón, ya yo tengo el valor de potencia, que es esto, 500, y tengo el voltaje, que son 110. Por tal razón, la única incógnita que me queda, pues es la corriente. Y como les había comentado, la corriente es lo que me determina a mí el calibre que yo voy a requerir. En ese caso, ayúdenme por favor con la calculadora. Yo voy a tener 500 voltios, 500 watts entre 110 voltios. ¿Cuánto da eso? 4.54. 4.54 amperes, ¿verdad? Si B es igual a 220 voltios, ¿qué tenemos? Ya el despeje no hay que hacerlo de nuevo, ya lo sabemos. Y sería 500 entre 220. Y eso da 2.25. 2.25. Ustedes se fijan la mitad prácticamente, ¿no? Y tiene sentido porque el denominador al denominador aumentar al doble, necesariamente pues el producto se va a reducir a la mitad, ¿no? Eso es así. Entonces, tal cual como dijo el caballero, que no vi cuál fue el que lo dijo, porque no puedo. Díganos su nombre, por favor. Vamos a ver quién fue que lo dijo. Héctor. Ah, Héctor, perfecto, Héctor. Tal cual como dijo Héctor, es más barato alimentar este aire acondicionado con 220 voltios que con 110 voltios. ¿Por qué? Porque, como creo que ya les había comentado, una parte muy importante de un sistema eléctrico
del costo de un sistema eléctrico son los conductores. Los conductores en general son caros. Y una variación en el calibre puede producir una diferencia en el costo total de la instalación importante. Maestro, una cosa importante también es que hay dos factores para elegir entre uno y otro, que es el factor costo, que es este que se está hablando ahora, y también el factor seguridad, porque la 220 es mucho más peligrosa que la 110. Exactamente. Y eso responde lo que dijo ahorita, ¿cómo que se llama? Que tiene como el perrito, la imagen. Carlin, exactamente. Como dijo Carlin. Y una pregunta, así. ¿En qué caso ustedes creen que va a consumir más energía? ¿En el primero o en el segundo? ¿Cómo fue, profesor? Perdón, se me cortó. ¿En qué caso el aire acondicionado va a consumir más energía? ¿Si yo lo alimento a 110 o si yo lo alimento a 220? A 220, ¿no? ¿Alguien más? Yo vi que levantaron la mano. Javier. Yo digo que a 110. Muy bien, ¿quién más? Yo creo que a 110. Hay 2 de 110 y 1 de 220. ¿Alguien más? Yo digo también que a 110. 110, yo creo. 110, hay 4, 5, 110. ¿Alguien difiere de alguna de esas respuestas? La mayoría están de acuerdo que a 110 y uno que a 220. Pues déjenme decirle a mis hijos que ambos están equivocados. Va a consumir la misma cantidad de energía. ¿Pero cuál sería la cantidad? La cantidad sería la potencia. Acuérdate que lo que te da la energía consumida es la potencia multiplicada por el tiempo. Si tú lo usas la misma cantidad de tiempo, digamos, si tú lo usas 2 horas al día, no importa que tú lo alimentes a 110 o a 220, él te va a consumir la misma cantidad de energía. Claro, en el caso hipotético estamos hablando de que ese aire acondicionado, pues desde que tú lo enciendes, tiene la misma potencia, está al máximo, está a los 500 vatios todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es lo importante. Y de ahí es que ustedes me van a hacer la actividad que está en el foro. ¿Qué es lo que ustedes me van a hacer? Pues ustedes van a buscar en sus casas los dispositivos que más consumen, o su casa, o si su empresa, si usted de alguno trabaja tal vez en un taller o algo así, tal vez sea interesante. Van a buscar en la placa qué potencia estos consumen. Bien. Profesor, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿se puede poner? Sí, claro. Si usted tiene un aire acondicionado, pero no te puedo decir el aire acondicionado porque no en toda la casa tal vez haya aire acondicionado. No, exacto. ¿Y cómo yo sabría, profesor, la potencia por ejemplo, del aire en mi casa? Porque yo no tengo manera. Tiene una tabla, debe tenerlo. Cada equipo, si no me equivoco, tiene como una tablita que te dice el voltaje. Profe, pero y lo que tiene las cosas muy difícil de buscarla, la nevera, pero qué diablos. Atrás, yo no te estoy diciendo qué equipo que tú vas a buscar. O sea, el aire acondicionado, Okay. te puedo decir, vamos a suponer un aire split. Por lo general, la placa está en el condensador. ¿Dónde está el condensador? Si es split, está afuera. Puede estar en el techo de tu casa. Bueno, hay que subir ya. ¿Entiendes? La nevera lo tiene normalmente atrás. Ahora, señores, ustedes son jóvenes, ustedes pueden mover su nevera y ver su placa. Ahora, si ustedes no tienen ni nevera ni aire, ustedes tal vez puedan... ¿Qué es lo que más consume en su casa? Tal vez un televisor grande. No sé, lo que ustedes tengan. Pero ustedes me van a decir, me van a hablar sobre eso, van a decirme cuánto consume. Y pues van a idear formas de reducir el consumo de energía. ¿Qué buscamos con esto, mis hijos? Cuando ustedes reducen el consumo de energía, ustedes están ahorrando dinero y también están ayudando al medio ambiente. Porque por desgracia la mayor parte de la energía que se consume en este país es energía proveniente de combustibles fósiles, principalmente el carbón y el gas natural. Bien, eso es
la parte del ejercicio que ustedes me van a hacer y me lo van a poner en el foro. No sé si en este foro pueden ponerse imágenes, no estoy seguro. Pero inténtenlo, si les deja poner imagen y pueden poner la plaquita, lo que sea, todo eso será bienvenido. Para que tanto ustedes como los compañeros suyos puedan ver de lo que se está hablando. Sí. Yo creo que no se puede poner imágenes. No estoy seguro, creo. Tengo que averiguar. Pero bueno, vamos a hacer el intento. ¿Entendieron el ejercicio? Sí. Sí. Muy bien, mis hijos. Sí, profe. Pero solo una pregunta. Dígame. Vamos a suponer, no, porque yo tenía entendido que vamos a suponer un power supply de una computadora. Uh-huh. Que vamos a suponer sea de 700 watts. Uh-huh. Aunque el consumo de la computadora, vamos a suponer, no sea para tanto watts, pero si él está conectado, él va a consumir los 700 watts, ¿no? No necesariamente. Ese power supply está diseñado para un máximo de 700 watts. Pero si para tú llegar a eso, pues probablemente tú tienes que ponerle mucha tarjeta, muchas cosas para que te llegue a ese punto. No, pues yo le decía a un amigo mío, necesariamente él te va a consumir el máximo. Yo le decía a un amigo mío que él tiene computadora, él me dice que él siempre llevaba luz cara, pero él hace mucho como video así, es como youtuber así. Y él decía, bueno, si tú tienes un power de 700 watts, ya tú te puedes imaginar, porque esa vaina, como tú prendes esa computadora, hace así, ¡pum! Tú eres jalón. Consume un poco más, porque tú puedes estar seguro que si él tiene ese power de 700 watts, porque tiene tarjeta de video buena, con abanico, con qué sé yo qué, con etcétera, etcétera. Entonces la computadora en sí requiere esos 700 watts, pero no es que el power supply te lo consume, lo que te la consume es la computadora. El power supply te consume un poco por la pérdida tal vez en el transformador, el abanico y esas cosas, pero no es mucho. Eso es como un límite, un alcance, pero si él alcanza hasta 700. Exactamente. Y no debería llevar los 700. O sea, estamos hablando que tal vez tú puedas cargarlo a 500 o a 600 como mucho. Si no, va a ir bien forzado. Ahorita cuando casi terminando la clase, pues yo preguntarle algo de una tarea que usted dejó, pero yo sé que es de laboratorio, pero como con usted era bastante. Pero pregúntalo en el chat. Porque para eso es. Era sobre... Es como, por ejemplo, mire, usted me dijo en una tarea que quería que como que identificaran el voltaje y a ver qué más, yo creo que la resistencia. Y era si lo poniera en fórmula o solamente lo ponía lo que tenía. ¿Tú dices el circuito? Ajá, el circuito. ¿Tú estás los sábados? Pero eso, ¿Tú estás los sábados en el laboratorio? Sí. No te preocupes, que este sábado lo vamos a hablar eso. Pero que se entregue el sábado. No, pero tú lo entregues en la noche. Entonces ahí tú vas a poder arreglarlo. Cierra el sábado en la noche, si exactamente, no me equivoco. Toda la tarea siempre cierran el sábado en la noche. Exactamente. Lo que vamos a hacer este sábado, como hicimos con el laboratorio, digamos, los miércoles, es que en la primera parte del laboratorio vamos a revisar algunos circuitos. Ahí tú puedes mostrarme el tuyo. Y pues ahí vemos cuál es el tema. Y eso tú lo arreglas y lo subes en la noche. O lo subes después de tu clase. Muchas gracias, entonces. Bien, sí, pero también esos temas tú puedes preguntarlo en el grupo, por Telegram, y tal vez otro compañero te responda. Yo tengo una pregunta, porque yo imaginé como que era como una forma de cada quien, yo pensé. Porque vamos a suponer, yo preguntara por si era con fórmula, pero puede ser que no. No es con fórmula. Está bien, pero eso pregúntamelo por el grupo, porque esta es otra clase, y tal vez haya compañeros que no están en el laboratorio conmigo. Déjenme escribirlo ahora. Muy bien. Mis hijos, ¿alguna otra pregunta? Profesor, pues discúlpeme. ¿Puede por última vez repetir la tarea? Porque... O sea, la del foro, perdón. Ok, sencillo. Ustedes van a su casa, a su lugar de trabajo, van a buscar un equipo que ustedes consideren que es probablemente el que más consuma o de lo que más consuma. Ahí Josué puso el ejemplo del aire, Rubí puso el ejemplo de la nevera. Yo te digo, si tú trabajas en un taller de metal mecánica, puede ser tal vez un torno, algo así. Un microondas también. Los profesores en un taller de mecánica consume, eso sí se lo puedo decir. Sí, consume mucho. Eso es otra cosa que se me olvidó decirle. Perdone. En algunos lugares, principalmente en fábricas,
sitios que tienen consumo alto y que tienen equipos que tienen un alto consumo de potencia, el voltaje que se usa no es ni 110 ni 220. Muchas veces se usa 480. Por lo mismo que estamos hablando. Depende, profesor, en este caso. Pero claro, esas son líneas especiales para equipos especiales en este caso. No, tú puedes tener en general de la fábrica. Tú puedes tener una fábrica, vamos a suponer. Porque mira lo que pasa. Tú tienes, digamos, un taller de metal mecánica que tiene muchos tornos, mucha fresadora. Entonces, esos equipos consumen mucho. Entonces, ¿qué sucede? La EDE a ti no te conecta como conecta a una persona en la casa. Necesariamente tú necesitas un contrato de negocios y probablemente en media tensión, lo que se llama un MT. Pero no voy a entrar en eso porque eso es otra clase. Ahora, ¿qué sucede? Josué, díganos. Profesor, ya que usted va por ahí, ¿cuál es la capacidad máxima que se puede obtener por ejemplo, de contrato así, de luz y cosas así por el estilo, de energía? No, eso depende mismo porque, o sea, depende de lo que tú requieras y que tú tengas los cuartos para pagar. Exactamente, no. Si tú tienes una empresa, tú tienes una fábrica, vamos a suponer, un mercasí, una cosa así, tú tienes un consumo por encima de los 2 megas, cuando estamos hablando de 2 megas, estamos hablando de 200.000 kilos, o sea, es mucho, 2 megas es mucho. Tú puedes, y esas son fábricas que pueden consumir incluso más que eso, tú puedes incluso hacer un contrato como cliente no regulado. Dígase que tú ni siquiera tienes que comprarle a la EDE. Tú puedes hacer una infraestructura y conectarte directamente a la alta tensión, no a la media tensión, no, a la alta, la de 69, 138 y eso. Y tú comprar directamente a generadores eléctricos. O sea, la limitación solamente la tienes tú. Ahora, la EDE sí tiene unos rangos. Normalmente casi toda la casa lo que tenemos es BT. Hay uno que se llama BTS. Hay uno que es BTD, que es baja tensión por demanda, que es mayor. Hay otra que son MT, que es media tensión, que eso ya es para negocios y lugares que tienen un consumo un poco más alto. Pero estamos hablando, digamos, de negocios que no son tan grandes. Por eso te dije, estábamos hablando, les decía a Richard, de un taller de metal mecánica que por lo general es un taller que tiene un patio ahí en la 20, ahí en Villa Juana, que el tipo consiguió un par de tornos y se puso a trabajar con eso. Pues él tiene un consumo alto, pero nada que ver con mercasí ni con nada de eso, ¿verdad? Entonces, la EDE pues sí le suple un contrato de media tensión. Cuando tú tienes ese tipo de contratos, tú tienes que instalar un transformador que te baje la tensión a la tensión que tú requieres. En esos casos, tú puedes tener un transformador que te dé 480 voltios. De hecho, muchos de esos equipos vienen a 480 voltios por el hecho de que como consumen mucho, para que los conductores no sean tan grandes, se usa un voltaje más alto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede en esos casos? Que se tiene un transformador que te convierte a 480 voltios. La mayor parte de la carga, que son los equipos, torno, fresadora, que eso es lo que más te va a consumir. Y tú tienes un pequeño transformador más pequeño que te convierte esos 480 voltios a los 110 o los 220, que es lo que tú usas tal vez para el aire acondicionado, que tú tienes la oficinita donde la gente te va a esperar, la computadora, las luces y eso. Tú tienes esas derivaciones. Pero lo que te digo que eso se usa así. Se pueden usar voltajes más altos. Y como le había comentado, hay fábricas que se conectan incluso en alta tensión. Y esa conexión en alta tensión, pues ellos tienen que poner sus transformadores que te bajen de 69 a 12.5 y así sucesivamente. Eso ya es otra cosa. Eso incluso es electricidad. Eso ya no es electrónica. Pero como estamos en esto, la idea, recuerden que tenemos es que ustedes aprendan lo más posible. Y eso me gusta siempre que me hagan esa pregunta porque son cosas que ustedes pueden entender. ¿Se entendió, mis hijos? Sí, muchas gracias. Sí, a la orden. Richard, ¿estamos claros? Señor. Muy bien, excelente.
Pues mis hijos, como les creo que me quedé fue explicando lo de la tarea. Sí. Como les comentaba, era que ustedes van a buscar un equipo en su casa, en su lugar de trabajo, lo que sea, que tenga un consumo alto, relativamente alto, y van a buscar la tabla que tiene de consumo, que esa tabla normalmente dice el voltaje de entrada, que el rango de voltaje que maneja, tiene la potencia instantánea, algunos incluso te dicen la energía consumida en una unidad de tiempo, etcétera, etcétera. Lo que te diga. Bueno, principalmente con la potencia tú la consigues. Entonces ustedes van a generar, si pueden subir, como les dije, la imagen de la tabla, pues lo suben. Y pues van a poner en el foro también el equipo, una nevera Whirlpool, tanto pulgadas, que yo qué, consume tanto, lo cual me da que al mes yo consumo tanto. Entonces yo planeo bajarle la temperatura para que ella, en vez de consumirme el 100% de su potencia, tal vez me consume el 50%. Por ejemplo, eso es una idea que le doy, ¿no? ¿Entienden? Por ahí el asunto. Entonces ustedes generar alguna solución a la que ese equipo pues consuma menos y que al final se pueda reflejar en un ahorro de energía. En pocas palabras, profesor, nosotros vamos a hacer el cálculo de consumo de ese equipo. Sí. Ok. Sí. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Pues mis hijos, con esto completamos lo que es la clase del día de hoy. Nos veremos entonces en la próxima reunión. Ok. Como recuerden que la clase no termina aquí, primero ustedes tienen que ver de nuevo, la presentación ya más acabada, deben hacer el cuestionario, etcétera, para terminar lo que sería la clase de la semana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, mis hijos, pues nos vemos entonces la próxima semana. Un gusto, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Igual. Buenas noches. Josué, ¿quería decir algo? No, fue sin querer. Ok, bien. Pues muchas gracias, mis hijos. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profesor.